Esto que estás viendo ahora es ni más ni menos que maca en polvo, un ingrediente que ha sido ampliamente utilizado a lo largo de la historia y ahora también estudiado debido a sus supuestas propiedades promotoras del rendimiento físico, sexual y de la salud. También es un suplemento comúnmente utilizado para aumentar el rendimiento, el estado de ánimo, los niveles de energía, la resistencia y la fuerza muscular. Pero además de esto, hay muchas personas que afirman que la raíz de maca puede ayudarnos a mejorar la composición corporal y a bajar de peso. Hola a todos, soy Leonardo Mourglia y te invito a que te quedes hasta el final de este video porque hoy vamos a repasar qué dicen al respecto las investigaciones científicas más recientes. Y además de ver primero los beneficios comprobados del consumo de maca, hablaremos luego de los posibles efectos adversos y finalmente de cómo consumir la maca para que sea segura y así podamos tener los mayores beneficios y evitar los efectos negativos. Y empecemos por definir a la maca, que también es conocida como el ginseng peruano y es una planta comestible justamente originaria del Perú. Se trata de un vegetal crucífero, por lo cual está relacionado con otros vegetales que conocemos muy bien, como el brócoli, el coliflor, el repollo o col, y el kale o col rizada, del cual también hemos hablado ya en este canal y hemos analizado sus muy interesantes propiedades. Se sabe que la maca se ha cultivado y consumido durante más de 2000 años y que es capaz de sobrevivir al duro clima de los Andes peruanos por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Tradicionalmente, los pueblos andinos han utilizado la maca como alimento o como medicamento para tratar afecciones respiratorias y enfermedades reumáticas. Y lo que consumimos comúnmente en polvo no es más que la raíz de esta planta disecada y molida. Pero, como seguramente sabés y habrás notado, los productos de maca han tenido una creciente popularidad en los últimos años debido a afirmaciones de que pueden ayudarnos en nuestro rendimiento físico y deportivo, así como en nuestro deseo sexual y en la fertilidad. A nivel nutricional, la maca contiene cantidades significativas de aminoácidos, carbohidratos, minerales como el calcio, potasio y principalmente hierro, atención ahí, y también vitaminas, principalmente del grupo B y vitamina C. Y ahora, habiendo hecho esta introducción para entender qué es la maca y de dónde proviene, vamos a tratar de develar la primera gran incógnita. ¿La maca puede ayudarnos a bajar de peso corporal? Y lo cierto y concreto es que actualmente no hay ninguna investigación científica publicada que apoye la idea de que el consumo de raíz de maca puede ayudarnos a quemar o oxidar grasas, si lo preferís, y de esta forma hacernos bajar de peso. Pero también es verdad que ofrece algunos beneficios que podrían ayudarnos en este sentido cuando se combina con otras modificaciones en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida. Y esto tiene que ver principalmente con que sí está comprobado científicamente que la maca nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento físico y deportivo. Y como sabemos, el ejercicio físico es un componente clave, tanto cuando tratamos de bajar de peso como cuando buscamos construir masa muscular, lo que como consecuencia sí podría promover un cambio en nuestra composición corporal. Todos los estudios realizados hasta el momento concluyen en que el consumo de maca en las cantidades justas y durante un tiempo determinado, que ya vamos a ver un poquito más adelante en este video, cuáles son esas cantidades y cuáles son esos tiempos, nos pueden ayudar a mejorar principalmente nuestra resistencia física, lo que obviamente permite que hagamos ejercicios a una determinada intensidad durante más tiempo. Y el principal responsable de esto parece ser el hierro presente en la maca. Por ejemplo, este estudio encontró que la suplementación con extracto de maca durante solamente 14 días mejoró el rendimiento deportivo en un grupo de ciclistas. Y atención, porque al mismo tiempo también mejoró en ellos el rendimiento sexual. Pero además de mejorar nuestra resistencia, la maca también puede ayudarnos a aumentar nuestros niveles de energía para así poder mejorar nuestras rutinas de ejercicios. En este sentido, este estudio de 12 semanas hecho sobre 175 personas encontró que tomar 3 gramos de maca al día puede conducir a mejoras significativas tanto en los estados de ánimo
como en los niveles de energía. Y todos estos estudios, así como otros, cuyos enlaces te voy a dejar como siempre aquí debajo en la descripción del video para que puedas consultarlos si te interesa, demuestran que la maca puede ayudarnos a mejorar el rendimiento físico y a combatir la fatiga. Y esto, por consecuencia, puede ayudarnos a la hora de buscar un déficit calórico y al mismo tiempo también puede ayudarnos en la construcción de masa muscular. Pero atención, porque como te digo, tenés que tener muy en cuenta que el consumo de maca por sí sola, ya sea en polvo o en cápsulas, no va a darte ninguno de estos beneficios, y por eso tené cuidado cuando veas publicidades que de forma engañosa están prometiendo algunos de estos beneficios en tu cuerpo. La maca va a ayudarte, pero de forma indirecta, va a ayudarte a que en un porcentaje puedas entrenar más y mejor, pero no va a ayudarte de por sí sola a bajar de peso. Pero atención, porque hay otros efectos que sí puede conseguirlos independientemente de la actividad física que realices. Y estos beneficios tienen que ver, por un lado, con una mejora en la función sexual, tanto en hombres como en mujeres. Algo que ha encontrado, por ejemplo, esta revisión de 4 estudios al respecto, concluyendo que estos efectos se logran cuando se la consume por un periodo por lo menos de 6 semanas. Otro efecto tiene que ver con la fertilidad masculina, y en este punto varios estudios demuestran que la maca puede aumentar varios marcadores de este aspecto, incluyendo la calidad y la concentración de los espermatozoides. También el consumo de maca puede ayudarnos a disminuir la ansiedad y la depresión. Y por otro lado, y aunque la investigación en humanos aún es limitada, los estudios hechos en fase preclínica indican que la maca puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje y la memoria. Y ahora, tal lo prometido, vamos a ver qué pasa con los efectos secundarios no deseados. Y aquí lo principal es que la maca se considera generalmente segura, con un mínimo de riesgos de efectos adversos. Y aunque no hay una dosis oficial recomendada, la mayoría de los estudios indican que entre 3 y 5 gramos por día son más efectivos, y el uso recomendado es por no más de 4 meses. Tomando luego descansos de periodos de 2 meses intermedio para evitar así que el cuerpo produzca estos efectos de acostumbramiento. Y un caso puntual para atender muy de cerca es el de las personas con problemas en las glándulas tiroides, que deben tener cuidado al consumir maca, ya que contiene vociógenos, que son compuestos que podrían interrumpir la producción de hormonas tiroideas en personas que presentan estas afecciones. Y además de esto, las mujeres embarazadas o que están amamantando deberían consultar con un médico, con un especialista, antes de consumir maca en estos periodos, ya que la evidencia acerca de la seguridad en estos casos todavía es limitada. Respecto a las formas de consumir la maca, está disponible generalmente en cápsulas, en forma líquida también, pero la forma más común, y yo creo que la mejor para consumirla, es en esta presentación en polvo, ya que es la raíz directamente disecada y molida, no tiene otros procesos, y con eso también además estás consumiendo una mayor proporción de fibra, que como sabemos nunca viene mal a nuestro cuerpo. Eso sí, de esta forma tiene una textura seca, un poco áspera, un sabor bastante extraño, como algo que va ahí entre el sabor a tierra, un poquito quemado, levemente dulce, que si bien no es el más agradable, al menos en mi caso, resulta tolerable, y por esto lo ideal es mezclarlo, por ejemplo con algunas infusiones. Yo personalmente lo he utilizado mezclándolo con café o con té, aunque también tenés que tener en cuenta que no se va a disolver del todo y vas a tener que revolverlo permanentemente para que no te quede en el fondo. Y lo mejor, lo que estoy haciendo últimamente yo a la hora de consumir maca, es mezclarlo con yogur, con cereal, a la hora del desayuno. Esos 3 a 5 gramos es lo que tenés aquí en una cucharadita de estas chiquitas, estas que usamos para echarle normalmente azúcar al té o al café. Ahí le pones esa cucharadita de maca a tu desayuno, a tu licuado o a tu batido de proteínas. Otra forma interesante de consumir la maca es incluirla dentro de tus preparaciones caseras, como por ejemplo las barritas energéticas o las bolitas energéticas, cuyas 2 recetas también ya hemos visto hace un tiempo en este canal y que siguen estando.
Te voy a dejar también los enlaces aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que si no viste aún esos videos puedas ir a repasarlos y enterarte lo fácil y rico que pueden ser. De esta forma vas a estar incluyendo a la maca, que va a pasar desapercibida, pero que te va a estar dando los beneficios de este alimento milenario de origen latinoamericano, pero que hoy por hoy está presente en todo el mundo. Y como siempre te digo, tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente educativo, informativo. Para nada reemplazan la consulta con un profesional. Como escuchaste, desde acá te alentamos permanentemente a que lo hagas de forma regular para así tener un mayor conocimiento y por lo tanto un mayor control sobre tu cuerpo. Y ahora finalmente quiero preguntarte si conocías a la maca, si la has utilizado alguna vez y qué resultados te dio. Y te voy a pedir también que si este video te gustó, le dejes tu pulgar para arriba, eso ayuda mucho al desarrollo del canal. Y también que si podés, dejes un comentario aquí debajo. Y si ese comentario empieza con la palabra maca, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te resultó útil. Nos vemos en el próximo video del canal, para el cual falta poco. Abrazo de Finisher para todos.